Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, vemos esta escena de Moisés comunicándose con el pueblo de Israel. Y dice, ¿no?, tenía el rostro resplandeciente. Es misterioso este hecho de Moisés. Estando en comunicación con Dios, su rostro resplandece. De alguna manera, eso se da, por ejemplo, también con los santos, ¿no? A veces se representa a los santos con una aureola. ¿Qué significa esa aureola? Esa aureola significa la santidad, pero también esa aureola representa una cierta luz. Entonces, las personas que practican la virtud, que procuran santificarse, de alguna manera tienen una cierta luz, irradian una cierta luz. Por eso la fe también se la simboliza con la luz, se la simboliza con el fuego, ¿no? Es el fuego del Espíritu Santo, es el fuego de Dios, es el fuego de la gracia, es la luz de la gracia. Entonces, esa luz que vemos en Moisés que resplandece, es algo que es más espiritual que material, que físico, ¿no? Pero sí es algo real. También se da lo contrario. A veces, personas que uno ve sumergidas así en el vicio, en el pecado, uno ve que son personas a veces medio apagadas, medio oscurecidas. Yo creo que todos deben haber presenciado. Es cuestión de observar un poco. Personas que son buenas, personas que son piadosas, personas que procuran practicar la virtud, hacer el bien, tienen una cierta luz. Y al contrario, las personas viciosas, etcétera, son personas medio, como digo, que no tienen luz. Entonces, esto es algo que yo debo tener en vista, en mi vida también personal. En el sentido de que en la medida en que nosotros practicamos la virtud, somos coherentes con la fe, vamos llevando una vida procurando crecer en que nos vamos santificando. En esa medida nosotros de alguna manera irradiamos esa luz de Dios. Imaginemos una sociedad, es San Agustín el que tiene esta idea, ¿verdad? Una sociedad en que todos sus miembros son todos aquellos que hacen parte de esa sociedad, una ciudad, un pueblo, una nación, en donde todos procuren practicar los mandamientos, en donde todos se esfuercen por la práctica de la virtud. Habría en ese pueblo, en esa ciudad, en esa nación, una cierta luz, Sería una sociedad en donde San Agustín habla de la ciudad de Dios, ¿no? La ciudad de Dios. Entonces sería justamente una ciudad de Dios, en donde todo contribuiría para nuestra santificación, para nuestro bien espiritual, sobre todo, teniendo en vista la vida eterna, la salvación eterna. ¿Cómo eso es diferente hoy en día? ¿Cómo vemos el mundo que se va sumergiendo en el pecado, en el vicio, en el egoísmo? Entonces, nosotros tenemos aquí a Moisés resplandeciente, ¿no? El rostro de Moisés resplandecía y se cubría el rostro, fíjese. Era tal la luz que salía de su rostro que se lo cubría. Y cuando hablaba con Dios, dice, se lo descubría. Entonces, en el Evangelio vemos también a nuestro Señor que está hablando del reino de los cielos.
que se parece a un tesoro escondido, etc. Y el que lo encuentra, dice, lo vuelve a esconder, ve cuánto tiene y lo compra. Y la segunda parábola también, el segundo ejemplo del reino de los cielos, un comerciante en perlas finas que encuentra una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Es decir, nosotros debemos tener ese deseo de hacer parte ya en esta vida de ese reino de los cielos. Algunos comentaristas, algunos santos, etc., dicen que de un modo genérico el reino de los cielos es la Iglesia Católica. Nosotros, siendo miembros de la Iglesia Católica, procurando, como decíamos, vivir en coherencia con la fe, cumpliendo los mandamientos, practicando la virtud, somos miembros de ese reino, somos ciudadanos de ese reino, ya en este mundo. Por eso ese reino de los cielos es un reino en este mundo más espiritual, que dentro, siendo nosotros católicos, siendo hijos de la Iglesia fieles, siendo miembros de esa Iglesia Católica Apostólica Romana, que es nuestra madre, ¿no? La Santa Madre Iglesia Católica, que es la esposa mística de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros siendo miembros vivos de ese reino de los cielos, ya en este mundo vamos, de alguna manera, siendo partícipes de ese reino y vamos también beneficiándonos de todo aquello que Dios nos da. En la medida en que yo procuro vivir siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en que procuro vivir practicando la virtud, siendo coherente con la fe, yo voy recibiendo de Dios su gracia, su bendición, su protección. No quiere decir que no va a haber cruz. La cruz va a estar siempre presente en nuestra vida. El propio nuestro Señor Jesucristo nos invita a seguirlo llevando nuestra cruz. Entonces no quiere decir que no va a haber cruz, que no va a haber sufrimientos, pero vamos a ir viviendo dentro de una paz interior, vamos a vivir con nuestra conciencia en orden, vamos a vivir dándole un sentido a nuestra existencia, cumpliendo con nuestra vocación, cumpliendo con nuestra misión. Y llegaremos, después de la muerte, nos presentaremos delante de Dios en nuestro juicio particular, y será un juicio benigno, y seremos ahí miembros de ese reino de los cielos ya plenamente, porque esa felicidad plena a la que Dios nos invita se dará en la otra vida, en el reino de los cielos. En esta vida hay una felicidad relativa, pero que en la medida que nosotros vivamos, como decíamos, rectamente, ¿no? Santamente, en esa medida ya participamos en algo de esa felicidad eterna que aquí, como digo, es relativa, ¿no? Pidamos entonces en este día para que siempre procuremos vivir santificándonos, no descuidar nuestra fe, la fe hay que ir cuidándola, no descuidar nuestra oración, nuestra vida de piedad, no descuidar el buen consejo que siempre debemos dar, el buen ejemplo que debemos dar, no dejarnos llevar por tantos vicios, y debemos ser luchadores. En la vida tenemos que enfrentar tentaciones, dificultades, hace parte de la cruz. Y de esa manera seremos después herederos de la felicidad eterna en el reino de los cielos. Entonces, aquí nuestro Señor en el Evangelio justamente nos muestra la importancia de esa búsqueda del reino de los cielos. Entonces, en los dos ejemplos que Él da, se ve una actitud de una persona que está con ese deseo, con ese empeño de ser parte de ganar ese reino de los cielos. Entonces, tengamos esa actitud, esa preocupación de siempre vivir en este mundo, en esa actitud de santificación, de ir perseverando en el buen camino, para después ser merecedores de la felicidad eterna en el cielo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.